buenas. El tema del que vamos a hablar el día de hoy, mi compañera María José Mendoza y yo, Luisa Álvarez, es sobre Teaching by Principles, que es básicamente, como para dar una introducción al tema, uno de los métodos que se pueden usar para la enseñanza de los diferentes idiomas que se imparten en las instituciones. El más sobresaliente de estos métodos, que es del que vamos a hablar, es propuesto por Douglas Brown, quien es profesor de inglés en la Universidad de San Francisco. Básicamente, pues estos principios son dos en total y se dividen en tres categorías. La primera de ellas es cognitiva, luego tenemos los afectivos y luego tenemos pues los principios lingüísticos. Para adentrarnos un poquito en cada uno de ellos, pues tenemos que los principios cognitivos están relacionados con todo lo que son las funciones mentales e intelectuales, pues todos estos procesos que se realizan cuando uno está aprendiendo y para realizar pues esa interiorización de todo el conocimiento. A su vez, estos principios cognitivos también tienen unas divisiones, que son pues la automaticidad, el aprendizaje significativo, la anticipación de recompensa y por último la motivación. Pues ya estaremos hablando pues de estos más a fondo más adelante. Luego tenemos los principios afectivos. Estos se caracterizan por estar relacionados especialmente con todo el tema de las emociones y pues validar todas las emociones que se relacionan al momento del aprendizaje, ya que no es un proceso que sea meramente físico, sino que también se involucran otras sensaciones, otros sentimientos, otras emociones. Estos principios afectivos se dividen en los que son language ego, autoconfianza, el taking risk o tomar riesgos y la conexión entre lo que es la lengua y la cultura. Y bueno, por último, tendríamos los principios lingüísticos, que esta es la última categoría de las tres que mencioné anteriormente. Esta categoría se trata de principios pues, de enseñanza-aprendizaje como las otras, de lenguas y se concentra pues, al hablar de lingüístico, pues nos estamos refiriendo inmediatamente al lenguaje y sus complejos sistemas lingüísticos, ya que hablamos pues de cosas más específicas como la gramática, el proceso de comunicación, todo esto, todas estas reglas que componen pues el proceso de aprender un idioma. Estos pues su división está en el efecto del idioma nativo, el interlanguage y las competencias comunicativas. Entonces pues esa sería como una pequeña introducción al tema de los principios y cuáles son sus categorías y cuáles están dentro de esas categorías. Ahora vamos a profundizar un poco en tres principios que escogimos de cada categoría y por qué consideramos que son muy importantes o fundamentales en nuestra práctica pedagógica en el futuro. Ok. Empezando con el principio cognitivo del aprendizaje, tenemos el aprendizaje significativo, también conocido como Meaningful Learning, que se refiere a la idea de que para el estudiante es más efectivo, el aprendizaje en el estudiante es más efectivo cuando la nueva información que está aprendiendo se relaciona de manera significativa con la información o con los conocimientos que ya el estudiante poseía. En el aprendizaje de una segunda lengua, esto significa que es más efectivo enseñar el idioma de manera que se relacione con las experiencias y los conocimientos previos de los estudiantes. Por ejemplo, si estamos enseñando algún tipo de gramática o vocabulario y hay un estudiante o ya los estudiantes pues conocen sobre este tipo de gramática o vocabulario en su lengua materna, se puede enseñar la gramática y el vocabulario en la segunda lengua relacionándolo con lo que el estudiante ya sabe. De esta manera, el estudiante puede hacer conexiones significativas entre su conocimiento previo y el nuevo conocimiento, lo que facilitaría la retención y el uso del nuevo idioma. Pasando al principio afectivo, escogimos el Ego Learning y el Ego Learning se refiere a un enfoque de aprendizaje centrado en el estudiante. Esto significa que el estudiante es considerado como el principal responsable de su propio aprendizaje. Y dentro de este enfoque, el principio afectivo se refiere a a la importancia de los factores emocionales y motivacionales en el proceso del aprendizaje de una segunda lengua. En lo que se refiere al principio afectivo del Ego Learning, se reconoce que los estudiantes pueden tener diferentes motivaciones y actitudes hacia el aprendizaje de esta nueva lengua y que también estas motivaciones y actitudes van a afectar su rendimiento y también el logro del aprendizaje del idioma. Por lo tanto, es importante que los profesores tengan en cuenta
prestan atención pues a todos estos factores como las emociones, el autoestima y la motivación de los estudiantes para ayudarles a desarrollar una actitud positiva y motivada hacia el aprendizaje de la nueva lengua. Por ejemplo, los profesores podrían utilizar técnicas de enseñanza que fomenten la participación activa de los estudiantes y que permitan aprender de manera autónoma y autodirigida. Estas técnicas podrían incluir la asignación de tareas y también de proyectos que involucren la investigación independiente, también el trabajo en equipo y la resolución de problemas, ya esto considerando también todas las metodologías disruptivas que hemos dado anteriormente. También pueden utilizar recursos educativos de multimedia que sean atractivos y motivadores para los estudiantes. Estos recursos multimedia pues deberán estar de acuerdo, acorde a los intereses de los estudiantes. Ya esto va a cambiar dependiendo del grado y de la edad de ellos. Esto ya pueden ser videos, videojuegos, juegos y también actividades interactivas o incluso manualidades. Y pasando al principio lingüístico, escogimos el interlanguage, que en esto significa que el aprendizaje de una segunda lengua se, se refiere que en el aprendizaje de una segunda lengua en los estudiantes, ellos empezarán a desarrollar una lengua intermedia o una interlengua, que esta es una etapa temporal en la que el estudiante utiliza una combinación de estructuras y reglas del idioma nativo con el idioma extranjero que está aprendiendo. Esta interlengua se va a ir desarrollando a medida que los estudiantes pasen por diferentes etapas de aprendizaje de la segunda lengua. En las primeras etapas, los estudiantes pueden utilizar estructuras y reglas de su lengua nativa para producir oraciones en la segunda lengua. A medida que avanza su aprendizaje, los estudiantes comenzarán a utilizar estructuras y reglas más propias de la segunda lengua. Aún así, se pueden ver que en etapas más avanzadas, pues los estudiantes pueden seguir utilizando algunas estructuras y reglas de su lengua materna. El principio lingüístico del interlanguage es importante en la enseñanza de una segunda lengua porque esta, como Luisa mencionó anteriormente, reconoce que el aprendizaje es una segunda el aprendizaje de una segunda lengua es un proceso complejo y también gradual, y que los estudiantes necesitan tiempo y práctica para poder desarrollar sus competencias para poder desarrollar competencias lingüísticas y los profesores deberán utilizar este principio para adaptar sus enseñanzas a las necesidades individuales de los estudiantes y también para proporcionar lo que es la retroalimentación y la corrección de errores de manera efectiva. Para responder a la pregunta principal de la tarea, ¿cuál es la importancia o por qué consideramos que estos principios que escogimos son los más urgentes en el salón de clases o son los más urgentes para aplicar en nuestra práctica pedagógica? Pues aquí tenemos en la infografía la importancia de estos, pues que enseñar con diferentes principios te permite comprender más a tus estudiantes y hacer del aula de clases un espacio seguro para aprender y comunicarse. Ese debe ser pues el objetivo principal de cada principio. En específico los que tenemos aquí, por ejemplo, el interlanguage, que nos habla sobre normalizar un poco los errores de los estudiantes, pues es bien sabido que cuando nosotros estamos aprendiendo y sobre todo cuando se trata de una segunda lengua, que no es la nuestra, no es nuestra lengua madre, pues obviamente vamos a cometer estos ciertos errores al estar relacionados a nuestra lengua nativa. Y pues se trata de aprender a enseñar a los estudiantes sin hacerlo sentir menos o sin hacer como que baje su motivación por aprender porque se equivocan. También vemos pues la importancia de los sentimientos y las emociones en la enseñanza de una segunda lengua o en la enseñanza de cualquier cosa en la educación. Pues la idea es mejorar la confianza de los estudiantes. La confianza es una cosa fundamental cuando se está enseñando cualquier cosa para que los estudiantes se atrevan a hablar, se atrevan a participar, se atrevan a dar su opinión. Pues básicamente por eso que nosotras consideramos estos dos que acabo de mencionar como fundamentales. Y pues el primero que mencionamos, su importancia recae en enseñar mediante el contexto inmediatamente próximo que tienen los estudiantes para que ellos puedan relacionar eso que están aprendiendo tal vez en el colegio o pues en la universidad, pero que de esta manera ellos puedan como aprender cosas reales o que los puedan ayudar realmente al mundo en el que se van a enfrentar. Entonces, por estas razones que acabo de mencionar, es que consideramos que estos tres principios son fundamentales y pues son urgentes en nuestra futura práctica pedagógica. Esperamos que se haya comprendido todo y que pues que todo haya quedado claro sin ninguna duda
Y eso sería todo. Muchas gracias. Muchas gracias.